Por eso entonces vamos a iniciar hablando de la importancia del pH en la nueva normalidad, pero comprendiendo que fundamentalmente se trata es de una cuestión de equilibrio. Desgraciadamente, la mayoría de los aspectos y de los factores de la vida moderna nos están llevando a una permanente o constante acidificación. Y vamos a entender entonces cómo entrar en un terreno de acidosis indudablemente puede ser claramente perjudicial para la salud. Y es que toda esta historia empieza hace muchísimo tiempo, a finales de siglos pasados, cuando un francés que se llamó Claude Bernal empezó a hablar de la importancia de lo que era el medio interno, a darse cuenta de que las células están, por así decirlo, rodeadas, las células están rodeadas de un medio y que ese medio debe tener un pH muy básico, un pH muy fundamental. Por eso cuando hablamos de el medio celular, vamos a entender entonces que el medio interno es el líquido que rodea a todas las células y que se le conoce básicamente o fundamentalmente se le conoce como la matriz extracelular. Pues resulta que nos vamos a dar cuenta a lo largo de la charla cómo mantener el pH correcto, o sea, el equilibrio entre ácido y alcalino de esa matriz extracelular va a ser clave para estar saludables. Pero eso empezó hace muchísimo tiempo ya en Japón, cuando se iniciaron, básicamente por Tankanase, los estudios que daban al calcio una importancia fundamental para la salud. Y este investigador, más o menos en los años 900, empezó a darse cuenta de que básicamente el equilibrio estaba dado por el aporte de nutrientes y que según el aporte de nutrientes yo podía moverme hacia un medio ácido, por ejemplo, si comía demasiada proteína animal y no comía vegetales. Y en cambio, podía moverme hacia el medio alcalino si hacía un balance entre comer la proteína animal, pero siempre acompañarla de abundante cantidad de proteína y de vegetales en general, como podían ser, por ejemplo, las verduras y las frutas, que iban a facilitar la alcalinidad. Esto es muy importante porque muchísima gente come carne, come pan, come tortillas, come cosas de estas y nunca se come realmente una buena ensalada, lo cual hace que progresiva y lentamente esta persona se vaya acidificando. Posteriormente vinieron los estudios de Shaguta, el cual demostró, por ejemplo, la importancia del potasio que estaba presente en los alimentos para los procesos de salud. Y eso fue supremamente importante porque permitió observar o permitió mostrar cómo el potasio fundamentalmente era un mineral que alcalinizaba. Y ahí fue cuando se empezaron a darse cuenta de que eran los minerales los que alcalinizaban el organismo y que la más importante fuente de los minerales indudablemente estaba en lo que serían los elementos del reino vegetal. Así que entonces George Ohsawa finalmente clasifica entonces a los alimentos, ojo con esto, formadores de ácido o formadores de alcalino. Porque ustedes pueden probar, por ejemplo, un limón. Un limón sabe ácido, pero es formador de alcalinos. En cambio, el azúcar sabe dulce y es tremendamente acidificador. Entonces, eso es muy importante porque un pedazo de carne, por ejemplo, acidifica el cuerpo. En cambio, un plato de fruta o de verdura alcaliniza el cuerpo. Y como estamos hablando de que esto es cuestión de equilibrio, entonces nos empieza a hacer comprender la importancia de saber regular muy bien la alimentación. Hay un investigador que se llamó Alexis Carrel en el Instituto Rockefeller en los Estados Unidos, quien mantuvo un corazón de un pollo vivo y latiendo durante 28 años. Y no estaba dentro del pollo, estaba afuera en su laboratorio y él simplemente, ¿qué era lo que hacía? Cambiarle permanentemente el medio que lo rodeaba. Entonces, cambiándole el medio, él eliminaba los desechos ácidos que producía el corazón y el corazón se mantuvo, como les digo, 28 años latiendo. Recibía nutrientes y se limpiaba permanentemente de los desechos.
¿Qué ocurrió? En el momento en que el profesor Alexis Carrel dejó de cambiar el medio y dejó de eliminar los desechos, el órgano, en este caso el corazón del pollo, se murió. Demostrando entonces que una de las cosas que nos está envejeciendo, que nos está enfermando, es el desequilibrio ácido-base. La tendencia a la acidificación se relaciona con las enfermedades inflamatorias, se relaciona con las enfermedades degenerativas, se relaciona con las enfermedades crónicas, y por eso de allí la importancia de comprender esto del equilibrio ácido-base. Así que si las células se van acidificando, se comportan entonces siempre como generadoras de ácidos. Los desechos de una célula cuando trabaja son ácidos, y esos ácidos deben eliminarse del cuerpo por diferentes vías, principalmente por la vía del pulmón o por la vía del riñón. Pero muchos otras vías pueden también operar como vías alternativas para ayudar a limpiar los desechos de la acidosis. Allí entonces se empezó a hablar y a comprender especialmente de la importancia del pH y la salud. Y se descubrió que el organismo, que una célula funciona muchísimo mejor cuando su pH está en 7.39. Acuérdense que el pH neutro es 7, por lo tanto 7.39 quiere decir que el cuerpo y que las células funcionan mejor cuando el pH es ligeramente alcalino. Y este es un punto muy importante porque muchísima gente está acidificada, y por estar acidificada, entonces esa gente se va enfermando. Por eso es fundamental el concepto de la detoxificación celular, que es uno de los conceptos que en Sunshine se manejan de manera muy particular, y gran cantidad de los productos de Sunshine son de desintoxicación. Entonces, la desintoxicación del hígado, la desintoxicación por vía del riñón, la desintoxicación de los intestinos, de la piel, etcétera, es muy importante porque estos son los principales órganos que ayudan a eliminar los desechos tóxicos, y entre ellos, indudablemente, los desechos que son ácidos, que son los que nos están potencialmente enfermando. Por tanto, podríamos hacernos la pregunta: ¿cuáles son los factores que predisponen a la acidificación? ¿Cuáles son los factores que me llevan a la acidosis? ¿De qué me tengo que cuidar? Y nos encontraríamos el más importante de todo: los malos hábitos de vida. Y allí especialmente los errores y los malos hábitos en la alimentación, que va a llevar a que si no tenemos un equilibrio entre alimentos formadores de ácidos y alimentos formadores de alcalino, sino que comemos muchos formadores de ácido y pocos formadores de alcalino, pues entonces el cuerpo se va acidificando. Otro factor importante de la acidificación es la toxicidad ambiental. Posiblemente las personas que viven, por ejemplo, en las ciudades capitales, o las personas que viven cerca de las zonas industriales, entonces van a encontrarse con el riesgo o el peligro de la acidificación. La otra cosa es el estrés emocional. Después de que estamos pasando por una situación de sufrimiento, por una situación de rabia, por una situación que afecte nuestras emociones, el organismo se está acidificando. Y una cosa bien importante es saber que muchos de los fármacos que convencionalmente se utilizan en medicina y muchas de las terapias que convencionalmente trabajamos en clínicas y hospitales pueden favorecer la acidificación del cuerpo. El otro punto, indudablemente, al cual vamos a hacer énfasis a lo largo de toda la charla, es la alimentación incorrecta, que nos va llevando entonces a este punto importante. ¿Por qué? Porque si yo sé combinar adecuadamente los alimentos, voy a mantener el equilibrio ácido-base. Carbohidratos, o sea, el pan y las galletas y las tortas y los pasteles y las cosas hechas a partir de harina, los cereales, las proteínas, bien sea las proteínas vegetales o las proteínas animales, y las grasas, bien sea las grasas vegetales o las grasas animales, se metabolizan. Y cuando se metabolizan en el cuerpo, producen entonces ácidos orgánicos o ácidos inorgánicos. Y vamos a ver entonces que es muy diferente un desecho ácido orgánico a un desecho ácido inorgánico, porque ellos van a poder ser eliminados
por vías completamente diferentes. Por ejemplo, el consumo de proteína de tipo animal genera residuos ácidos como el ácido sulfúrico o como el ácido fosfórico. Igualmente, los carbohidratos y las grasas producen ácidos como por ejemplo el ácido acético. Entonces, fíjense, después de que metabolizamos proteínas, después de que metabolizamos carbohidratos y grasas, quedan desechos ácidos que tienen que ser eliminados obligatoriamente del cuerpo, al igual que el ácido láctico, que también juega un papel clave en este metabolismo. Por lo tanto, nosotros necesitamos neutralizarlos. ¿Cómo se neutraliza un ácido? Se neutraliza con minerales y de esa manera evitamos el daño del tejido. Porque cuando un ácido se combina con mineral, forma lo que se llama una sal neutra. Y de esa manera el efecto del ácido, el efecto dañino, el efecto corrosivo no se va a producir sobre los tejidos. Así que entonces los minerales vienen aquí a jugar un papel fundamental. ¿Y dónde están sobre todo los minerales? En los alimentos de origen vegetal. Estos minerales, como les decía, se unen a los ácidos y producen compuestos neutros en forma de sales que se eliminan y no dañan ni al riñón ni dañan al intestino, permitiendo de esa manera que yo pueda desechar y eliminar los compuestos de tipo ácido. La familia de compuestos minerales que mejor neutralizan los ácidos son las sales carbónicas. Y afortunadamente en los alimentos se encuentran en forma abundante. Hay carbonato de sodio, de calcio, de potasio, de magnesio. Hay sales pues de carbono con sodio, calcio, potasio y magnesio que son los que van entonces a neutralizar el ácido y a alcalinizar o por lo tanto a equilibrar el tejido, evitando que se pueda producir algún tipo de daño. Pero ¿qué ocurre? Que la dieta moderna es pobre en minerales alcalinos. Cuando usted ve lo que la gente come, cuando usted ve a estos restaurantes de comida chatarra, de comida basura, que se están tomando las gaseosas con las hamburguesas y con las pizzas y con todo ese tipo de cosas, se van encontrando que allí hay muy pocos vegetales. O incluso te encuentras a la persona que coge la hamburguesa, la abre y le quita el tomate y le quita la lechuga, etcétera, y se come ¿qué? Se come el pan, se come el queso y se come la carne. Y los tres son acidificadores. Y el poquito de tomate y lechuga que medio iba a hacer algo de alcalinidad, no se lo comen. Entonces, hay ese tipo de errores que son críticos para producirnos entonces enfermedad. Aquí entonces viene el papel importante de estos minerales, de estas sales carbónicas que ligan, que amarran los ácidos y forman ácido carbónico que se elimina por medio de los pulmones. Entonces, cada que nosotros expiramos, el aire que sale está eliminando ácido carbónico y por lo tanto los ácidos de tipo orgánico se eliminan principalmente por el pulmón. ¿Y dónde están los ácidos de tipo orgánico? En las proteínas de tipo vegetal. Frijoles, lentejas, arvejas, garbanzos, blanquillos, es decir, todos estos granos en ácidos, pero ácidos orgánicos que se llaman también ácidos orgánicos débiles, que se mezclan con las sales carbónicas, forman el ácido carbónico y a través de la respiración los podemos eliminar. Esto es muy importante porque entonces recordémonos que los ácidos son el producto final del metabolismo celular y solo se puede neutralizar y solo se pueden eliminar si formamos estas sales neutras para que bien sea por vía del pulmón, como acabamos de ver, o por vía del riñón, se puedan eliminar. Así que si nuestra dieta es rica en sales carbónicas alcalinizantes, podremos estar permanentemente neutralizando a los ácidos. Y por eso, más adelante, vamos a hablar del equilibrio en la alimentación, de cómo vamos a ayudar a controlar este problema. Si nuestra dieta es pobre en sales carbónicas alcalinizantes, entonces empezamos a robarnos los minerales alcalinos de la reserva. ¿Y de dónde nos los robamos? De los dientes, de los huesos, de la sangre, de los tejidos en general y por lo tanto los
tejidos se van desmineralizando. Y uno podría decir que mucho de la osteoporosis o mucho de las caries dentales o mucho de los daños que ocurren en los órganos son por la pérdida de los minerales alcalinos que ese órgano tenía, que fueron sacrificados para poder neutralizar entonces estos elementos ácidos, por ejemplo, de la comida proteica. Esto es clave porque la neutralización de los ácidos, ¿qué implica? Implica una reducción de la reserva de minerales alcalinos. O sea, que si a lo largo de la vida usted come muy poca fruta y no come nada de vegetales, después de 10 años, de 20 años o de 30 años, la reserva alcalina de sus huesos, de sus dientes, de sus tejidos se va a ir perdiendo y por lo tanto los órganos se van enfermando. Sangre, dientes, huesos y el líquido extracelular va perdiendo su riqueza en minerales y esto favorece el terreno para la aparición de las enfermedades. Recuérdense algo importante, las proteínas tienen un remanente ácido fuerte. Cada que ustedes se comen un gran pedazo de bistec o de pollo o de cualquier cosa, quedan residuos ácidos dentro del cuerpo que se neutralizan con amonio, con calcio, con sodio, con potasio y que se necesitan o que solo pueden ser excretados por vía del riñón. Entonces, fíjense la diferencia. Los ácidos orgánicos débiles se eliminan por vía del pulmón. Los ácidos inorgánicos fuertes se eliminan por vía del riñón. Pero ¿cuál es el problema? Que el riñón tiene una tasa de eliminación fija. O sea, usted no puede obligar al riñón que bote más ácido. Pero posiblemente todos ustedes sí han observado algo que es típico. Una persona empieza a comerse un gran pedazo de carne y al rato le da sed. Y al rato necesita o tomarse una cerveza o tomarse una gaseosa o tomar agua, que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque la presencia de esos ácidos fuertes que venían en la proteína animal le dicen al cuerpo, por favor, necesito líquido para orinar, porque la vía de eliminación es la vía del riñón. En cambio, ¿qué pasa con las proteínas vegetales? Que las proteínas vegetales dejan un remanente ácido débil, ácidos orgánicos débiles, y los ácidos orgánicos débiles se oxidan, pasan a dióxido de carbono y al agua y se eliminan a través del riñón, manteniendo los alcalinos, o sea, no se pierden los alcalinos, mientras que por el riñón sí podemos perder los minerales. Entonces, eso es muy importante para que ustedes entiendan que se va a producir más acidificación cuando se come proteína animal y se va a producir menos acidificación cuando se come proteína vegetal. Y por eso la importancia entonces del equilibrio y que de golpe es más interesante comer los frijoles y comer las lentejas y este tipo de proteína de las leguminosas que comer las proteínas, por ejemplo, de la carne roja, que al ser muy acidificantes van generando riesgos o problemas para la salud. Así que pH está relacionado, pH, equilibrio ácido-base, está relacionado con la salud. Y lo triste, lo preocupante es que la tendencia a la acidosis es muchísimo más corriente de lo que se cree. Más del 50% de la población, es decir, más de la mayoría de la población en el planeta en este momento se tendencia a la acidificación. De ahí la importancia de estar atentos y de ahí la importancia de ver cómo algunos de los productos de Sunshine nos van a ayudar de manera especial a contrarrestar la acidificación. Y por eso empezaríamos hablando de un producto que está en algunos países, no está en todos, pero los voy nombrando porque son los productos básicos de Sunshine, como por ejemplo papaya y menta. Papaya menta es una mezcla del fruto de la papaya con las hojas y el aceite de menta, que favorecen la digestión de las proteínas. Entonces, si lo analizamos, la papaína degrada, fragmenta proteínas, pectinas, azúcares, grasas, hace un efecto digestivo, hace un efecto antiinflamatorio, hace un efecto laxante. Y a su vez entonces encontramos cómo por el mismo lado el aceite y la menta es relajante, es digestivo, desinflama, restaura y por lo tanto nos encontramos que esta mezcla de papaya-menta va a favorecer la mejor digestión de las proteínas, de las grasas y de los carbohidratos, evitando de esa manera
que nos queden residuos ácidos y nos queden molestias. Así que si usted es de las personas que cuando come siente que no hace bien la digestión, se puede ayudar con papaya menta como un elemento clave para favorecer la degradación. Así que papaya menta contribuye a la digestión, ayuda a la asimilación de las proteínas eliminando los residuos ácidos, mitiga la acidez del estómago, las náuseas y la indigestión y refresca el aliento. Entonces es un producto muy simple, muy sencillo, que al mejorar la digestión va a reducir la tendencia a la acidificación. Ahora, ¿qué pasa cuando hay el desequilibrio ácido-alcalino? ¿Qué pasa cuando hay más ácido y menos alcalino? ¿Qué efectos biológicos encontramos? Esto es muy importante porque si yo tengo una dieta con exceso de formadores de ácidos, donde como demasiado pescado, demasiado pollo, demasiados chicharrones, demasiado cerdo, demasiada carne roja y prácticamente no como nada de vegetales o de frutas, entonces esto puede con el paso del tiempo por la acidificación ir produciendo el daño y la afección de muchos órganos como vamos a ver. Evidentemente, el exceso de ácidos puede lesionar los tejidos porque los inflama. La inflamación solo ocurre si hay acidificación. La inflamación no ocurre en medio alcalino, la inflamación ocurre en medio ácido. Por lo tanto, toda persona que tenga una enfermedad inflamatoria y todo lo que termine en itis, gastritis, colitis, neuritis, todo lo que termine en itis es una enfermedad inflamatoria. Allí tenemos que estar atentos para entonces ayudar a neutralizar el exceso de ácidos y ese es el punto clave para muchísimas de las distintas enfermedades que se presentan en los seres humanos. Si miramos, por ejemplo, el corazón es muy dependiente del estado de alcalinidad corporal. Pero como el corazón es un órgano que está taca, 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 taca todo el tiempo trabajando, entonces produce muchos desechos. No obstante, este es inervado por un nervio que se llama el nervio vago, que va a mejorar el corazón y toda la función si el medio está más alcalino. Pero un trabajo extremo muscular del corazón, como el que puede ocurrir, por ejemplo, en los deportistas, favorece que el propio corazón esté eliminando y se convierta en un gran generador de desechos ácidos. Así que personas que tienen problemas de enfermedades del corazón o personas que son, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento o de alta competencia o que hacen ejercicios muy fuertes, necesitan alcalinizarse tomando, por ejemplo, la clorofila, la aloe vera, ya veremos más adelante, para comprender entonces que puedo neutralizar de esta manera la acidificación inducida por un exceso de trabajo del corazón. Porque si no, hay que saber que la acidificación favorece el desarrollo de las enfermedades del corazón y particularmente los excesos de desechos ácidos alteran el ritmo cardíaco. Entonces, palpitaciones, taquicardias, todas estas alteraciones en el ritmo del corazón pueden ser la consecuencia de un exceso de desechos ácidos que, como iremos viendo, necesitan ser neutralizados. Esto es muy clave, pues, de entender. Y el otro punto es el de las enzimas. Las enzimas solo pueden trabajar en un entorno de pH bien definido, de forma tal que si hay exceso de acidificación, la gran mayoría de las enzimas o se bloquean o se alteran. Y eso es entonces lo que nos lleva a pensar en otro producto muy interesante de Sunshine que se llama Food Enzyme. Food Enzyme nos ayuda entonces a favorecer la producción y a favorecer no solamente la producción, sino el funcionamiento de estas enzimas que apoyan al cuerpo en la digestión de proteínas, hidratos de carbono y grasas. Porque acuérdense que si se digiere mal proteínas, hidratos de carbono y grasas, entonces vamos a tener acidificación. Y como la acidificación bloquea las enzimas, entonces esto se vuelve un círculo vicioso donde la mala digestión empeora las enzimas no digieren bien, lo cual se va convirtiendo en un círculo de acidificación, acidificación, acidificación. Por tanto, dar las enzimas digestivas ayudará de manera clave. El otro aspecto es hablar de el estómago y el pH. El estómago es inervado igualmente que el corazón por el nervio vago
y el estómago altera su función si hay una tendencia acidótica. Entonces, fíjense cómo el exceso de producción de ácido, la acidificación gástrica, por ejemplo, se asocia con la gastritis, se asocia con las úlceras y puede ir favoreciendo la aparición de enfermedades degenerativas en el estómago. Alteraciones en la función del nervio vago que pueden ocurrir, por ejemplo, porque el hígado ande mal, porque el colon ande mal, porque haya estrés, por muchos factores, disminuyen la producción de ácido del estómago. Si el estómago no puede producir bien el ácido, no puede digerir bien las proteínas, con lo cual los alimentos quedan mal digeridos y generan residuos ácidos que van a empeorar la función del organismo. Entonces necesitamos un estómago funcionando de manera ideal y de manera correcta. ¿Cuáles son síntomas de disfunción digestiva? Eructos, llenuras, gas intestinal, regurgitación, cólicos en los niños, náuseas y un largo etcétera. Todo aquello que me esté mostrando mala digestión ya me está diciendo que el proceso de digerir a través de los sistemas enzimáticos los alimentos no está funcionando bien, que el proceso de fraccionar y digerir la proteína a partir de la acidez gástrica no está funcionando bien, y todo esto entonces puede convertirse en un factor de enfermedad. El otro órgano clave aquí de tener en cuenta es el hígado. El hígado es el principal procesador de toxinas acidificadoras de la sangre. La sangre cada 3 minutos, toda la sangre del cuerpo cada 3 minutos pasa por el hígado, allí es filtrado y una de las acciones que hace el hígado es entonces neutralizar los radicales de tipo ácido. Él genera importantes elementos alcalinizantes que favorecerá a través de la producción de enzimas y a través de la producción de la importante bilis que juega un papel clave, por ejemplo, en la digestión de las grasas, nos va a garantizar que los procesos digestivos ocurran de manera adecuada, que los procesos de desintoxicación ocurran de manera adecuada y de esa manera va a evitar la acidificación. Por lo contrario, si tenemos un hígado enfermo, si tenemos un hígado graso, si tenemos un hígado tóxico como consecuencia de mala dieta, esto afectará el equilibrio ácido-base y nos llevará hacia la acidificación. Así que entonces el exceso permanente de alimentos formadores de ácido en el cuerpo lleva a un exceso en el trabajo del hígado que debe entonces estar neutralizando y eliminando estos componentes ácidos de la dieta. Esto es muy clave de tener en cuenta porque con el paso del tiempo, este hígado se va entonces a dañar, se va a deteriorar. Aquí es muy importante, siempre que tengamos un hígado enfermo, es importante el cambio de la dieta hacia la alcalinización. Cuando yo entonces empiezo a comer más fruta, empiezo a comer más vegetal, y recordarán que en algunas de las conferencias que en estos 10 años les he dictado, pues les había comentado, por ejemplo, de los ayunos, cuando el paciente durante 4 o 5 días, una semana, básicamente estaba tomando únicamente jugos de frutas, jugos de vegetales, ensaladas y caldos de verduras para ayudar a alcalinizar de manera intensa el cuerpo y contrarrestar los problemas del hígado. Porque en casos de afecciones hepáticas, en caso de que el hígado no ande bien, necesito una dieta alcalinizante y necesito los suplementos fitoterapéuticos que Sunshine nos ofrece. Y allí hablaríamos del más importante para el hígado, se llama el LIVA. Y si yo empiezo a analizar los distintos componentes del LIVA, pues ¿qué me voy a encontrar? Que tiene efectos digestivos, que tiene efecto tónico hepático, que tiene efecto antiespasmódico, que tiene efecto hepatoprotector, que es un colagogo, que tiene efecto antiinflamatorio, antiinfeccioso y además efecto diurético. Es decir, que el LIVA ayuda a estimular a su llavería, a su compañero que es el riñón. Entonces, fíjense cómo todos los componentes que conforman el LIVA tienen muchos efectos dentro del organismo, lo cual entonces se logra comprender porque hay plantas que mejoran directamente la función hepática. Hay plantas que mejoran directamente los procesos digestivos, evitando que el hígado sea sobrecargado. Hay plantas
que mejoran la evacuación del intestino grueso para que no se produzcan toxinas que van a cargar al hígado. Y finalmente hay plantas que estimulan la eliminación de los riñones. Por lo tanto, cuando tenemos estos problemas evidentes de acidificación o estas enfermedades ácidas en las cuales hay una sobrecarga del hígado, la dieta alcalina y el LIVA será indudablemente un punto importante de tener en cuenta. ¿Cuál es otro órgano que puede estar claramente relacionado con los fenómenos de acidosis? El páncreas. El páncreas es un órgano altamente dependiente de la dieta alcalina para mantener la función correcta. Y por eso somos tan atentos en cuidar que, por ejemplo, el paciente de diabetes o el paciente con problemas de páncreas no me coma exceso de azúcar y no me coma exceso de harinas, porque eso lo acidifica y impide que el páncreas pueda funcionar correctamente. El páncreas actúa en el control ácido-base, produciendo enzimas digestivas alcalinizantes. De hecho, lo que se llaman los jugos pancreáticos son tremendamente alcalinos. Ayudan a alcalinizar lo que se llama el duodeno y tienen, por lo tanto, un papel clave para neutralizar el bolo alimenticio que viene demasiado ácido del estómago. El bolo alimenticio sale del estómago muy ácido y llega al duodeno, y allí las enzimas digestivas alcalinas del páncreas lo neutralizan y permiten que el proceso digestivo continúe de manera adecuada. Y también el páncreas produce la sustancia más importante para neutralizar los ácidos producida por el propio cuerpo, que se llama el bicarbonato. Así que el páncreas regula el azúcar sanguíneo correctamente, básicamente cuando la dieta es alcalina. Y en cambio, una dieta con demasiadas harinas, con demasiadas azúcares, con demasiadas grasas y proteínas puede dificultar el procesamiento del azúcar sanguíneo y empezar a favorecernos el desarrollo de enfermedades como por ejemplo la diabetes. Aquí entonces tenemos un producto maravilloso que es el P14. El P14, como vemos entonces, también contiene toda una cantidad de plantas que tienen efecto para el estímulo endocrino del páncreas, o sea, para la producción de la insulina, efecto protector y estimulador del riñón. Fíjense cómo tanto el remedio del hígado como el remedio de páncreas estimula el riñón. ¿Por qué? Porque el riñón es el gran eliminador, el gran limpiador de ácidos. Regula la glicemia, o sea, ayuda a mantener el nivel de azúcar. Regula la insulina, ayuda a mantener la producción de la insulina, pero tiene acciones antiinflamatorias y acciones antiinfecciosas. O sea, el P14 es un producto complejo, fundamental para que el funcionamiento exocrino, o sea, el digestivo, y endocrino, o sea, el hormonal del páncreas, se generen y ocurran de la manera adecuada y de la manera correcta. Por lo tanto, el P14 será clave para que venga bien la función digestiva de proteínas y de carbohidratos, que en estos pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de diabetes o que tienen problemas de hipoglicemias o cosas de alteraciones en el metabolismo del azúcar, se van a ver muy favorecidos porque ayuda a contrarrestar la acidificación. Protege el P14, por ejemplo, al intestino delgado de la inflamación gracias a la raíz del malvisco, al sello de oro, a la raíz de regaliz y al olmo, que son las 4 plantas que protegen el intestino delgado de que no se inflame. Evitan, por ejemplo, la inflamación intestinal con el bulbo de ajo y el roble blanco. Entonces, los componentes del P14 nos van a evitar los procesos inflamatorios del intestino, ayudándonos entonces a que los procesos digestivos ocurran de la manera adecuada y correcta. Hay que recordar que en el intestino existe una cosa que se llaman las placas de Peyer. Las placas de Peyer son unas áreas del intestino que favorecen la capacidad del cuerpo para saber qué es lo que está pasando en el ataque de bacterias o de toxinas y generar entonces unos glóbulos blancos que se llaman los linfocitos, que hacen la acción defensora. De forma tal que cuando hay acidificación en el intestino, la función inmunológica, la función de defensa del intestino se puede ver afectada y se puede ver dañada. Así que en el síndrome inflamatorio intestinal
se pueden producir muchas enfermedades. Y tal vez una de las enfermedades más importantes, porque se relaciona con la acidosis, se relaciona con la inflamación, son las enfermedades de tipo alérgico. Así que en las enfermedades alérgicas es una enfermedad de fondo inflamatorio en el cual hay que estar muy atentos a el control de la acidosis, es decir, a que alcalinicemos el cuerpo de nuestro paciente. Y la otra estructura que nos interesa de manera muy especial es el colon, ya que el colon se puede convertir en uno de los mayores acumuladores de desechos ácidos. El colon se puede convertir realmente es en una cañería de ácidos que por eso incluso miren lo que pasa en los niños y también en los adultos. Los niños cuando hacen popó se les quema el culito y a algunos adultos cuando hacen popó les queda ardiendo el culito. Entonces eso nos demuestra que la eliminación de la materia fecal es ácida y por eso se quema el culo. Entonces eso es una cuestión bien importante de que la entendamos y la tengamos en cuenta para neutralizar la acidificación a nivel del intestino grueso. El estreñimiento es una de las cosas que de manera más importante favorece la autointoxicación intestinal. Y la autointoxicación intestinal por el estreñimiento es uno de los principales factores de acidificación del cuerpo. Así que estar estreñidos nos va a llevar indudablemente a acidificarnos. Y por eso la importancia de los excelentes productos que Sunshine nos ofrece para mejorar desde la cáscara sagrada, que puede ser el más sencillo, pasando por el LBS2 y pasando, por ejemplo, por el Bowel Build, todos estos componentes que nos ayudan a mejorar la función del colon y por lo tanto contrarrestar la acidificación producida por el estreñimiento. Por eso quiero hablarles del Bowel Build. El Bowel Build también tiene una cantidad de componentes que van a ser componentes claves, ya que estimula la evacuación, tiene un efecto contra toxinas, previene el riesgo de infección, hace una acción moduladora de la inflamación y estimula la digestión. Entonces, como ven, Bowel Build realmente es un producto que garantiza que la función del colon se mantenga y por eso Bowel Build significa construyendo el intestino. Ayuda a mantener, a construir, a que la función del intestino grueso realmente sea una función ideal. Por lo tanto, en casos de estreñimiento, en casos de evacuaciones con dolor o con ardor asociados a alteraciones en la microbiota, en lo que se llama las bacterias que están dentro del intestino. O sea, recuerdan a principios de año que fue cuando pudimos hacer el último viaje por todo Centroamérica, pues hicimos todo una serie de seminarios y de charlas hablando de la importancia de la microbiota, de la importancia de los probióticos para ayudar a mejorar la función. Y los probióticos es otro elemento clave para contrarrestar la acidificación. También el Bowel Build en personas que manipulan tóxicos, químicos y metales pesados porque ayuda a que puedan ser eliminados por el intestino. Y muy especialmente el Bowel Build en personas que comen dieta chatarra, dieta basura, alimentos y comida muy procesada, porque eso es una de las cosas que más clara y típicamente nos va a producir acidificación del colon y acuérdense que si esto además está acompañado de estreñimiento, va a producir acidificación de todo el organismo. Y lo mismo, personas con diarreas crónicas no infecciosas, piensen en el Bowel Build, porque muchas veces la persona tiene diarrea pero no tiene ni infección ni parásitos por toxicidad. Es una diarrea, por ejemplo, por sobrecarga ácida. Entonces allí la alcalinización y el manejo con el Bowel Build nos ayuda de forma muy especial. Pero tal vez uno de los puntos que quiero recalcarles por los cuales contrarrestar la acidificación es tan importante es por el daño que producen los huesos y en los dientes. Cuando estamos acidificados, le robamos los minerales a los huesos y a los dientes y por lo tanto la osteoporosis, las caries dentales y ya en personas mayores la enfermedad periodontal se generan en forma clara y en forma radical. Por eso necesitamos entonces que nos quede muy claro la parte del manejo de la dieta en el equilibrio ácido-base, porque para prevenir los daños producidos por la acidificación, debemos reponer de manera muy cuidadosa la reserva alcalina.
la reserva alcalina de los huesos, de los dientes, de la sangre y en general de todos los tejidos del cuerpo. De ahí la importancia de lo que comemos. Hay que saber que hay dos tipos de alimentos ácidos y alimentos alcalinos. Y estos poseen químicamente elementos ácidos y otros que favorecen entonces la producción de elementos ácidos. Entonces es muy diferente el, el alimento que sabe ácido al alimento que produce ácidos. Son dos cosas totalmente distintas. Porque, por ejemplo, si ustedes ven, la lima tiene un pH de 1.9, las manzanas de 3.1, los bananos de 4.6, el agua pura de 7. Pero la lima, la naranja, la mandarina, los limones, a pesar de que su pH es de 1.9, producen o permiten que se elimine los ácidos en forma de ácido carbónico por el pulmón, dejando todos los minerales que tenían esas frutas cítricas, dejándolos en el cuerpo. Por eso entonces el limón, la mandarina, la naranja, etcétera, son al final de cuentas formadores de alcalinos, porque eliminan por la respiración el componente ácido, pero dejan los minerales alcalinos dentro del cuerpo. De ahí que tomar, por ejemplo, los cítricos o comer las frutas cítricas es una forma excelente de alcalinizar el cuerpo. También tendríamos en cuenta el otro aspecto, los que forman en el cuerpo componentes ácidos o componentes alcalinos. Por ejemplo, los frutos cítricos poseen un pH ácido fuerte, pero son excelentes formadores de alcalinos en el cuerpo, ya que, como dijimos, nos dejan la reserva de minerales. En cambio, el azúcar, con un sabor dulce y agradable, es posiblemente el mayor acidificador del cuerpo. Y por eso toda persona con procesos inflamatorios, toda persona con enfermedades que impliquen acidificación, debemos suprimir, debemos eliminar en su dieta el azúcar para evitar que esto siga empeorando la situación. E igualmente debemos saber o nos debe quedar claros que es un factor muy importante para nuestra salud reconocer cuáles alimentos forman ácidos y cuáles alimentos forman alcalinos para buscar entonces el equilibrio correcto y adecuado. Así que proteínas como por ejemplo la carne, al metabolizarse se unen con el azufre, se unen con el fósforo y actúan como formadoras de ácido. Por lo tanto, siempre la proteína animal y especialmente las carnes rojas producen acidificación. En cambio, este es un punto muy crítico, porque van a afectar cuando yo como pura carne y no me como los vegetales suficientes para equilibrar, entonces voy a cargarme, voy a afectar mi propia reserva alcalina. ¿Y qué es la reserva alcalina? Es como decir el banco de minerales alcalinos que tenemos, que pueden ser utilizados en cualquier momento para neutralizar los ácidos formados por el cuerpo. Pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si yo estoy comiendo puro alimento formadores de ácido, pues ese exceso de ácido me va agotando mi reserva alcalina y con el paso del tiempo me voy quedando sin reserva de alcalinos. Entonces, analicemos los alimentos. Las frutas son básicamente alimentos formadores de alcalinos. Todas las frutas, unas más, otras menos, van a ayudar a formar elementos alcalinizantes. Con las frutas hay que saber que pueden cambiar ciertas cosas. La fruta cocinada, congelada, preservada con azúcar o preservada con químicos, reduce su valor numérico alcalino. Por lo tanto, una fruta fresca es altamente alcalinizante. Esa misma fruta hecha, por ejemplo, con almíbar, ya perdió y es mucho menos alcalinizante. El otro punto son los vegetales. Son fundamentalmente alimentos formadores de alcalinos, pero los vegetales cocinados, congelados, enlatados, preservados con azúcar o con químicos reducen su valor alcalino. Por lo tanto, no es lo mismo comerse un vegetal, una ensalada, una lechuga fresca que una lechuga que ha sido sofrita o que ha sido, por ejemplo, sometida en una sopa a que se cocine demasiado. O cuando abrimos vegetales que vienen enlatados, esos vegetales enlatados ya han perdido mucho de su poder alcalino. Y esto nos lleva a otro punto y es entender cómo los cereales
son también formadores de ácido y por lo tanto tienden hacia el lado izquierdo. Los cereales, al ser formadores de ácido, ¿cómo lo podemos neutralizar? Germinándolos. Entonces, cuando ustedes germinan cualquier cereal, ya no va a estar en el lado rojo, sino que miren que se puso neutro, que sería el punto del centro. De esa forma, germinar los cereales es una manera para eliminar su acidez. Luego tendríamos todo lo que son las leguminosas, frijoles, lentejas, arvejas, garbanzos, blanquillos, todas estas granos que llamamos, son proteínas vegetales, son ligeras formadoras de ácido. Y si se combinan, por ejemplo, con cereales, se pueden convertir en proteínas completas. Y cuando yo, por ejemplo, cuando ustedes cogen la tortilla y le ponen el frijol así por encima, es como comer carne. O sea, la tortilla con el frijol, como lo consumen ustedes típicamente en Centroamérica, que además es delicioso, es un alimento proteicamente completo y que no tiene tanta acidificación como tiene, por ejemplo, el pedazo de carne roja. Así que otro punto importante son los frutos secos, las nueces, las almendras, las avellanas. Estas son proteínas ligeras que se pueden comer si están cocinadas, asadas o ahumadas, pueden mermar, pueden perder de su capacidad entonces y se van volviendo más acidificadas. O sea que muchas de estas frutos secos que vienen enlatados ya están más acidificados y menos alcalinos. Las proteínas pesadas, como la carne, si vienen con químicos, con preservantes, con colorantes, son todavía más acidificadoras. Entonces, ojo con todos estos jamones, mortadelas, embutidos, sobre todo todos estos embutidos, todas estas cosas de carnes rojas que vienen en forma de embutidos, son son mucho más acidificantes que la misma carne si se hubiera comido en su forma natural. Así que pueden ser altamente químico-tóxicas por las cosas que les añaden. Y se trata, además, de otro punto importante. Las carnes con ganado alimentado antinaturalmente, porque las vacas que deberían y el ganado que debería ser comedor de hierba, los ponemos a comer sorgo, maíz, soya transgénica y cosas de estas que hace que la carne se llene de una cosa que se llama ácido araquidónico, que es lo que explica por qué la carne roja inflama y por qué es más acidificante y por qué es más inflamatoria. Entonces hay que tener en cuenta esto para que si consumen, por ejemplo, consuman carne proveniente o de pescado o de aves de corral. Y cuando hablamos de aves de corral, ojalá sean aves orgánicas, ¿no es cierto? O sea, las que viven allí en el jardín, que comen gusanitos y que escarban y que le ponemos maíz y cosas de estas, y no las aves que vienen pues de producción industrial, que son alimentadas con comida química. En cuanto a la leche y sus derivados, normalmente son neutros, pero solo cuando la leche es entera. Cuando la leche es pasteurizada, hidrogenada, todas estas cosas, manipulaciones, la leche allí se vuelve acidificante. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Por lo tanto, el profesor Lahan, un investigador alemán, nos habló, se llama de hecho la regla de Lahan, que para mantener una buena reserva alcalina y mantener una buena salud, debemos comer 80% de alimentos de tipo alcalinizante, 20% de alimentos de tipo acidificante. 80% formadores de alcalino, 20% formadores de ácidos. Esto es bien importante entonces que lo tengamos en cuenta para comprender cómo hacer desde la dieta para mantener el equilibrio. La gran mayoría de las dietas sanas que hay alrededor del planeta y los principales métodos nutricionales de tipo terapéutico utilizan esta regla, 80% alcalino, 20% acidificante. Ahora, se puede balancear esta dieta para así lograr que la reserva alcalina no se agote y prevenir la enfermedad. Entonces, si tenemos a una persona que no come vegetales, que no come frutas, hay que empezar a insistir, hay que empezar a trabajar, a ayudar, a educarlos para que aumenten el consumo de vegetales y de frutas alcalinizantes. Personas que viven en el desierto o en áreas extremadamente calientes deben aumentar a 90% los formadores de alcalinos y reducir a 10% los formadores de ácidos.
Ahora, la gente que vive, por ejemplo, en el Polo Norte o en áreas extremadamente frías, deben aumentar los alimentos formadores de ácidos. Y por eso esa es la famosa, se llama la paradoja de los esquimales. Y es que los esquimales comen prácticamente carne y grasa, pero no desarrollan las enfermedades típicas de la civilización, fundamentalmente porque viven en un medio extremadamente frío, a -10, -20 grados bajo cero, que hace entonces que mucha de esta situación se convierta en producción de calor y por tanto no haga los daños que conocemos. Es recomendable, sobre todo en gente enferma, es recomendable consumir el máximo de alimentos crudos, 75% de alimentos frescos y crudos, 25% de alimentos cocinados. Esto permite que haya un mayor valor nutricional, que haya una mayor riqueza en enzimas y que haya una mayor alcalinidad. Y la otra cosa es, por favor, eviten los alimentos que forman moco, en especial cuando tenemos flujos vaginales, cuando tenemos flujos intestinales o cuando tenemos mocos a nivel de narices, de garganta o de pulmones. ¿Cuáles son los alimentos que forman moco? Los alimentos refinados, las carnes rojas, los productos lácteos, el trigo y los huevos. Estos alimentos que son generalmente acidificadores deben reducirse o controlarse o eliminarse cuando tenemos una patología que produzca mucho moco, como una sinusitis o como una bronquitis o como un flujo vaginal crónico. Hablemos ahora, con todo lo que ya nos quedó absolutamente claro, de cuáles productos Sunshine tiene para favorecer el equilibrio ácido-base. El más importante se llama clorofila líquida, que contiene el sodium copper chlorophyll y que además de esto es, recordémonos la clorofila, el pigmento que las plantas producen para producir energía a través de la fotosíntesis. Ellas permiten de esa manera en los cloroplastos generar la producción de la clorofila, que va a ser clave para el metabolismo y para la energía de las plantas y para el metabolismo de las células, permitiendo además la producción de oxígeno, agua y CO2, siendo un punto clave para el equilibrio del planeta. Ahora, la clorofila juega un papel determinante en la alcalinización del cuerpo. Cuando nosotros tomamos clorofila, tomamos una molécula altamente similar a la molécula de la hemoglobina de la sangre. Por eso la importancia de la clorofila, por ejemplo, en las cosas de anemia. Y al ser un alcalinizante, va a ser importantísimo tomar clorofila en todas las patologías de tipo inflamatorio, porque dijimos que las patologías inflamatorias se producen es si hay acidificación. Por lo tanto, tomar clorofila va a contrarrestar esa acidificación y ayudar a disminuir la inflamación. Importante dar clorofila cuando hay enfermedades inmunológicas, cuando tenemos procesos inflamatorios o cuando tenemos procesos infecciosos. Esto allí es clave. Y la clorofila es rica en minerales. Su riqueza, pues, en minerales alcalinos ayuda a que la matriz extracelular, o sea, este tejido que rodea las células, se alcalinice y, por lo tanto, ayude a que las células funcionen bien. Pero además la clorofila sirve para atrapar sustancias tóxicas y sirve también para eliminar sustancias que generan mal olor. Se puede utilizar la clorofila en personas que trabajan en áreas con, por ejemplo, los soldadores que están expuestos a plomo o donde haya mercurio, cadmio, arsénico, aluminio, en las minas, estar las personas trabajando y que haya metales pesados, la clorofila los atrapa, evitando de esa manera que se generen procesos inflamatorios. ¿Cómo lo podemos tomar? Media hora antes de las comidas, por ejemplo, cuando hay patologías de orden digestivo. Actúa como un gran protector de la mucosa gástrica de tipo alcalino y va a ser clave para todas estas situaciones dispépticas, o sea, todas estas situaciones de mala digestión que favorecen la acidificación del cuerpo. Si se le adiciona, por ejemplo, un poquito de menta, entonces tenemos el efecto carminativo de la menta que va a ayudar a que la cosa funcione mejor. También se puede coger agua y echarle, por ejemplo, para 500 centímetros cúbicos de agua, 2 a 3 cucharadas de clorofila y todo el día estamos tomando de esa botella para tomar 1 o 2 botellas en el día. De esa manera estamos alcalinizando.
Ahora, tenemos el otro grupo de productos de Sunshine, que son los productos que forman alcalinos. Aquí básicamente tendríamos el jugo del aloe vera. El aloe vera juice está formado de jugo de la planta del aloe vera, que tiene realmente un alto contenido de mucopolisacáridos, más de 7 gramos por litro, y que por lo tanto ayuda a desinflamar las mucosas de tipo digestivo. Además contiene aminoácidos que juegan un papel nutritivo. Además contiene nutrientes como las vitaminas del complejo B, pero además tiene también minerales. Es demulcente, emoliente, laxante, colagogo, es decir, me favorecen todos los procesos de tipo digestivo, intestinal y hepático. Es cicatrizante cuando hay inflamaciones que son muy típicas cuando hay acidificación del intestino a nivel del propio intestino. Estimula la secreción funcional de la bilis, mejorando por lo tanto la digestión a nivel del hígado. Pero tiene además ácido cítrico que mejora la función de las mitocondrias, o sea, la función energética, ayudando a que el organismo se pueda reparar más fácilmente. Y tiene ascorbato de potasio, que es un tremendo alcalinizador. El potasio es un mineral y el ascorbato es la forma alcalina de la vitamina C. Ascorbato de potasio es vitamina C alcalina, que ayudará entonces a optimizar todavía más la función. Esto ha sido investigado, se ha demostrado, por ejemplo, su papel en todas las enfermedades inflamatorias de tipo intestinal, cómo mejora los procesos de cicatrización en el intestino y cómo evita, por ejemplo, el crecimiento de células cancerosas. Y lo más importante es que no existe toxicidad de ninguna de las distintas formas del aloe vera. Se puede utilizar para favorecer la regeneración tomándolo de manera regular y que además ayuda a algo muy importante que es la normalización de la microbiota intestinal, o sea, de las bacterias buenas que están dentro de nuestro intestino, puesto que tiene propiedades antibacteriales, antifúngicas, etcétera, y produce o hace el aloe vera una protección al daño del hígado, siendo clave, por lo tanto, en todos los procesos donde haya acción sobre el sistema intestinal. Podemos tomar aproximadamente entre 2 a 6 onzas de aloe vera para poder de esta manera aportar este importantísimo generador de alcalinos. Pero tal vez el producto más interesante que tiene Sunshine como generador de alcalinos, como generador, porque el alcalinizador es la clorofila, pero como generador de alcalinos es el grapain con protectores. Es una poderosa combinación de elementos vegetales que van a ser un aporte riquísimo de minerales alcalinos. Tiene bioflavonoides de naranja que aportan calcio, potasio, magnesio, que aportan flúor, zinc y cobalto y que además protegen frente a la inflamación de radicales libres. Tiene las flavonas que mejoran la función de desintoxicación, la fase 1 y fase 2 de desintoxicación del hígado. O sea que el grapain va a ayudar a que ese hígado ande mejor. Tiene los bioflavonoides de la uva, que es un antioxidante sistémico y que drena las vías biliares, ayudando por lo tanto a la desintoxicación. Y además del efecto laxante suave y diurético. Y aporte de vitaminas y minerales alcalinizantes, de forma tal que los bioflavonoides de la uva, del grapain, hacen una alcalinización de la sangre y de la matriz extracelular. Trae el brócoli con compuestos amargos antioxidantes y con gran cantidad de minerales que producen entonces alcalinidad. Además del efecto antioxidante que trae con la vitamina C, y el brócoli es laxante y diurético suave que mueve pues al riñón. Tiene el extracto de la corteza de pino, que es un poderoso antioxidante, y el extracto de las semillas de la uva, que tiene la proantocinamida, que es también un antiinflamatorio y antioxidante importantísimo. Tiene el grapain las hojas de col, rica en vitaminas y minerales alcalinizantes, que además estimula la desintoxicación del hígado y del riñón. Tiene las hojas de la col china, que ayudan a limpiar al sistema inmunológico y además tiene propiedades relajantes del sistema nervioso. Acuérdense que habíamos visto que el estrés y las cosas que afectan el sistema nervioso pueden ser factores que favorecen la acidificación.
Por eso también los productos de Sunshine, como puede ser el Nutrical o el STRJ, etcétera, nos pueden ayudar a protegernos frente a factores de estrés que acidifican. El Grapain tiene las hojas de romero, que es un gran desintoxicante por vía del hígado, pero también un diurético suave y un modulador de la inflamación, siendo además protector de la mucosa intestinal, evitando la formación de úlceras a nivel de los intestinos. Tiene la remolacha colorada, que es mineralizante, revitalizante. Tiene la famosa raíz de cúrcuma, que es un gran modulador con la curcumina, un gran modulador de la inflamación y estimula la desintoxicación por vía del hígado, además de su acción mineralizante. Tiene la raíz de zanahoria, que es alcalinizadora, mineralizante, vitaminizante y que ayuda a que la zanahoria ayuda a que la función del hígado mejore, con lo cual desintoxica más fácil. Un componente clave, el tomate, mineralizante, vitaminizante, catalítico, que ayuda pues a alcalinizar y contrarresta la acidosis latente que tenemos. Por lo tanto, el Grapain es el gran protector fundamental del mundo moderno, que aumenta en forma natural la reserva alcalina. De 2 hasta 6 pastillas al día podemos dar según la necesidad que tengamos. Clave en niños y en adultos que nunca comen vegetales alcalinizadores. Por lo tanto, como yo siempre digo, las 2 o 3 tableticas del Grapain es como una ensalada condensada, porque esto es preparado de una forma tal que contiene una gran cantidad de estos elementos que hemos visto y ayudarán ante todo a la desintoxicación. Y finalmente quiero hablar del Signer Protein, que tiene proteínas, aminoácidos esenciales, que provee proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales que son alcalinizantes, que es bajo en grasa y que tiene además el aceite de canola, que es fuente de ácidos grasos poliinsaturados. Pero lo que más me interesa hablar aquí en esto del equilibrio ácido-base en el Signer Protein es lo que se llama Signer Pro Concentrate. El Signer Pro Concentrate es una mezcla que la fórmula es propia de Sunshine, que es hecha a base de frutas y de vegetales crucíferos alcalinizantes, con lo cual este es un complemento nutricional equilibrado que aporta grasas y proteínas, pero ante todo equilibra el contenido alcalino, ayudando pues a este equilibrio ácido-base del cuerpo. Esta Signer Pro Concentrate es lo que logra ese importante efecto alcalino y podemos tomar entonces una cucharada colmada en 8 onzas de agua o de jugo para aportar la parte nutricional, pero también la parte de alcalinización. Ahora, para terminar, recordarles que podemos monitorizar todos los días cómo está nuestro pH, midiendo el pH en la saliva y midiéndolo en la orina. Hay unas tiritas que ya se las voy a mostrar, unas tiritas especiales, arrancamos la tirita y podemos entonces o tomarlo en la saliva o tomarlo en la orina y el pH en ayunas debe estar entre 6,5 a 7,5. Es decir, más o menos tendría que estar entre estos dos colores, 6,5 a 7,5. Si está para acá, estamos acidificados y si está por acá, estamos alcalinizados. Esto es importante porque si el valor es inferior a 6,5, nuestro cuerpo está muy ácido y tenemos que actuar. Y si el valor es inferior a 6, hay que tomar muy prontas acciones para proteger nuestro organismo. Por lo tanto, el uso de estas tiritas de medición del pH es una de las cosas que podemos emplear regularmente, 2, 3 veces a la semana, para estar realmente chequeando cómo está nuestro equilibrio ácido-alcalino. Esto entonces es el punto importante para toda la charla del día de hoy. Entender básicamente como conclusión que hay que controlar el pH de la matriz que rodea la célula, que es el mayor determinante de la salud, y esto solo se logra con las dietas correctas y con todas las acciones preventivas y correctivas con los productos de Sunshine que nos ayudan a mantener el equilibrio ácido-base, que es clave y es fundamental para la salud. En conclusión, la dieta de base alcalina, la alcalinización que la podemos lograr con la clorofila, el soporte orgánico que lo podemos lograr con el LIVA, con el
lo podemos lograr con los elementos que favorezcan como el Bowel Bill, etcétera, según donde la acidificación esté afectando a la persona que estamos atendiendo. Muchísimas gracias. Les dejo mi página web. Allí pueden entrar en internet y ahí van a encontrar una inmensa cantidad de información y de material que les puede servir y que les puede ayudar. Y un agradecimiento muy especial a Sunshine por haberme permitido compartir con ustedes la importancia del equilibrio ácido-base en esta nueva era en que estamos viviendo los seres humanos. Muchas gracias.